¿Qué tal, mi gente? Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. El patrón, el señor Don Pablo Escobar Gaviria. Actívese, mi gente, denle like, ya ustedes saben, rompan la campanita, que espero que les guste este video. Creo que este video les va a encantar. Sin mucho que hablar porque el video es largo. Espero que les guste. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre del 1949 en Río Negro, Antioquia, que está en Medellín, Colombia. Sus padres fueron Abel de Jesús Escobar Echevarría, un agricultor, y Emilda de los Dolores Gaviria Barrio, una profesora. De familia campesina, el tercero de 7 hermanos, y desde muy pequeño ya Pablo demostró sus habilidades para los negocios, ya que con su primo Gustavo Gaviria en el liceo Lucrecio Jaramillo Valdés hacían rifas, intercambiaban cómics, vendían exámenes y prestaban dinero a bajos intereses desde muy pequeño. Entonces ahí fue que aprendió a desarrollar sus habilidades en el comercio y en el negocio. En el 1968 estudió economía en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Dejó sus estudios para dedicarse a sus negocios personales. Entonces su historia delictiva empieza con hurtos y engaños, trabajando para el rey de contrabando en esos tiempos, que era Alfredo Gómez López, que le decían el padrino en ese tiempo. Cuando fue creciendo se involucró más en el hurto de coches ya en la ciudad de Medellín, cuando luego pasó a dedicarse al tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos, y en el 1971 se le involucró al secuestro y asesinato de Diego Echevarría Misa y del capo Fabio Restrepo. En el 1975 ya estaba como intermediario para comprar pasta de cocaína en Perú, Bolivia y Colombia, para vendérsela a los traficantes que se la llevaban hacia los Estados Unidos. Era una pieza clave del tráfico internacional. Se asocia con Carlos Rodríguez Gacha, el mexicano, con Carlos Lede y con los hermanos Ochoa. Entonces formaron el cartel de Medellín, con Pablo a la cabeza, claro. Cuando se hicieron con el control de pistas, rutas y laboratorios, entonces monopolizaron el comercio ilegal desde la producción hasta el mismo consumo. Pero en el 1976 fue detenido por tráfico de drogas. Ahí fue donde le hicieron la foto más famosa, que seguro que tú la has visto. Es esta. Pero no sé cómo lo hizo, que meses después salió en libertad. Después de salir en libertad, la revista Forbes lo cataloga como el 7º hombre más rico del mundo. Y años después se compra la hacienda Nápoles, cual usaba para centro de operación. Pablo ya era multimillonario por todo lo que invertía en edificios, mansiones, autos, haciendas como la hacienda Nápoles, por ejemplo, que tenía más de 200 tipos de animales exóticos diferentes: hipopótamo, elefante, jirafa, cebra, avestruces. Y mucho más, pero todos esos animales importados al país con soborno. Sobornaba a las autoridades de aduana, por eso traían todos esos animales y lo tenía ahí, nadie decía nada. Y por eso de la televisión fueron a la hacienda Nápoles a hacerle un reportaje de propaganda. Ya tú sabes, ahí se dio a conocer Pablo Escobar. Gustavo Gaviria. Pablo Escobar con su hijo. Los helicópteros también empiezan a llegar, trayendo consigo a más visitantes. La música, las risas, la conversación y el chapuceo en la piscina dan el ambiente de recreo y descanso. Importante, cuando lo del cartel de Cali le pusieron la bomba en el edificio Mónaco, encontraron más de 40 autos de lujo que eran exclusivos de Pablo. Además de los edificios que tenía, fincas, caletas,
locales, también tenía helicópteros, lanchas, aviones, de todo. En el 1981 el cartel de Medellín forma un grupo llamado Muerte a Secuestradores, que fue en respuesta a los secuestros que le hacía la guerrilla en ese entonces para cobrar una recompensa. Pero iban en su contra porque secuestraron a la hermana de un capo que era amigo de Pablo, justamente, y la recuperaron sana y salva. Hizo mucha obra benéfica, construyó 40 campos de fútbol. Obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro Atlético Nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. Barrio entero con su fundación llamada Medellín Sin Tuburios. Pecoso, ¿cómo va a cambiar su vida a partir del momento en que reciban las casas de la Fundación Medellín Sin Tuburios? ¿Qué pasa ahí? Estamos totalmente muy agradecidos del compañero Pablo Escobar Gaviria. Construyó el barrio llamado Pablo Escobar. Impuso la ley de plata o plomo. Tenía comprado políticos, militares y policías. O cogían la plata o le daban plomo. Mediante extorsiones se ganó el apoyo para llegar a ser elegido como suplente al Senado por el Movimiento Alternativo Liberal. El de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Ahí fue cuando, por las investigaciones de Rodrigo Lara Bonilla y el coronel Jaime Ramírez Gómez, ellos dos prueban un vínculo de Pablo con el narcotráfico. Lo sacan a la luz. Pablo le mandó a decir al ministro que demostrara sus acusaciones. Opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Por calumnia y difamación. Entonces Pablo devuelve atacando, filtrando en los medios un cheque falso del narcotraficante Evaristo Porras, que se decía que financiaba la campaña de Rodrigo Lara Bonilla. Pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como consignó este cheque. Ahí fue cuando Jaime Ramírez hizo un operativo que desmanteló Tranquilandia, uno de los laboratorios más grandes de cocaína en todo Colombia. Que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Por eso a Pablo le quitaron la visa hacia los Estados Unidos. Desde que salió ese informe, a Pablo le quitaron la visa. Y ahí es cuando Pablo se quilla y renuncia a la política. Eso fue en 1983. Un año después, el día 30 de abril del 1984, Lara es asesinado por órdenes de Pablo Escobar. Y desde ese momento, ahí empieza el narcoterrorismo. Ahí empiezan a filtrarse muchísimas llamadas de Pablo, que ya la irás escuchando mediante el video. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca, nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Espero que le den like, cabrón, y te suscribas. El presidente que estaba en ese momento, que no estaba de acuerdo con la extradición, entonces se puso de acuerdo porque ya se salió todo de control. Y dijo que extraditaran todos los narcotraficantes hacia los Estados Unidos, a todos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a subir la pena, empezaron a soldar a todos los narcotraficantes y ellos se fueron todos a Panamá. Eso pasó en 1984. Un año después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla,
por los anuncios del gobierno, buscándolos, a todos los del cartel de Medellín principalmente, que se llamaban en ese momento los extraditables. Ellos se seguían expandiendo y abriendo nuevas rutas de narcotráfico por Nicaragua, República Dominicana y Cuba, porque ellos a la fuerza pública la compraban a base de terror y dinero. Estas gonorreas nos persiguen a nosotros y es que porque somos delincuentes y creen que es que uno es huevón, creen que porque uno ha estado calmado es que no tenemos con quién pelear estos bobos hijueputas. Es que están confundiendo la formalidad con la nobleza con la debilidad de los maricas. Eso se lo puedo demostrar en estos días apenas empiece la guerra de esos hijueputas. En 1984 también mandaron a matar al juez Julio Manuel Castro Gil, el que estaba encargado investigando el caso de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Luego los extraditables se unieron con la guerrilla M-19 gracias a Iván Marino Ospiña, donde le ordenó que fueran al Palacio de Justicia y lo quemaron. Quedó hecho mierda. Fueron hasta tanques de guerra para poder sacar esos delincuentes de ahí. En febrero de 1985, que había un cambio de presidente, que ya estaba Enrique Parejo González, en reemplazo del que habían asesinado ya Lara Bonilla, que tenía muchos seguidores. En febrero de 1986 mandaron a matar a Barry Seal, el agente en secreto de la CIA. En Luisiana lo mataron. En julio empezaron a matar jueces, fiscales y todo el que estaba en contra de Pablo. Luego agarraron a Jorge Luis Ochoa y a Gilberto Rodríguez Orejuela. Ahí estuvieron detenidos en España durante un tiempo hasta que fueron trasladados a Colombia y ahí cumplieron el resto de su pena. En septiembre de 1986 matan al presidente del banco Vargas. Dos sicarios en una motocicleta matan al juez Gustavo Zuluaga, que estaba encargado de la investigación de dos agentes de la DEA desaparecidos. El 17 de diciembre de 1986 matan a Guillermo Cano, el director del diario El Espectador. En enero de 1987 los sicarios de Pablo Escobar van a Budapest y ponen una bomba. ¿A quién? Parejo González, ex ministro de Justicia, que en ese momento estaba en Budapest haciendo de embajador colombiano, y ahí le hicieron un atentado. El 4 de febrero de 1987 agarran a Carlos Leder y lo extraditaron hacia los Estados Unidos. El 16 de enero de 1988 mandan a secuestrar a Andrés Pastrana, un candidato a la alcaldía de Bogotá, quien más adelante llegó a ser presidente de Colombia. El 25 de enero del 1988 mandan a secuestrar a Carlos Mauro Hoyo, Procurador General de la Nación, cuando iba al aeropuerto de Río Negro en Antioquia. En ese mismo día la policía logró liberar a Pastrana, pero represalia, Pablo mandó a matar a Carlos Hoyo. En julio del 1988, el secretario general de la presidencia, Germán Montoya, había entrado en conversación con los extraditables para que hubiera paz en ese momento. El 15 de septiembre le hicieron llegar una carta al general a Montoya en ese momento de un proyecto de ley de indulto y de no extradición hacia los Estados Unidos. O sea que ningún colombiano se ha extraditado hacia los Estados Unidos de ningún delito. Y entonces se negaron. Y en marzo del 1989, en respuesta, comienza una serie de asesinatos. Esta gonorrea que se transó por $1.500.000, que es el que maneja esos operativos, esa gonorrea, cree que es porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿ok? Ojalá me estuviera yendo esa gonorrea, hijueputa, para que diera la matada que le voy a pegar. Mándeme decir a esa gonorrea de Coronel Martínez, que así se llama ese marica. Decirle a ese marica que no se la perdono nunca en la puta vida y que le pongo bombas en las caras de la familia, que lo acabo a esa gonorrea. Un montón de personas del gobierno, de personajes de la vía pública, de policía, de militares. Que todo el que esté, hay una orden nacional de los extraditables, todo el que esté aliado a César Gaviria, la orden es bala, orden es bala, aquí tiene a los que están con Gaviria están al lado de un muerto. Asesinaron mucha gente, esa fue su respuesta. Y meses después le pusieron dinamita a la serie de televisión Mundo Visión. Y así fue durante muchos meses que el país estaba en terror por Pablo, porque había bombas en todo el país. Entonces aquí, hermano, ya estamos decididos que si un peso nos conseguimos, hermano, entonces eso es para quemarle la casa a los ricos, para darle a los políticos, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle.
27 de noviembre del 1989, los sicarios de Escobar hacen explotar un avión de pasajeros, el vuelo 203 de Avianca, que se pensaba que en ese vuelo iría César Gaviria, que sería el sucesor de Carlos Galán, que por su suerte ese día no subió por consejo de sus asesores, por eso se salvó. El 16 de diciembre de 1986, Escobar manda a poner un bus bomba frente al edificio del DAS, que era la Policía Secreta Colombiana. Podemos informar lo siguiente: un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que quedó totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra. Y el 15 de diciembre del 1986 matan al segundo al mando del cartel de Medellín. El mexicano Rodríguez Gacha fue localizado por los informantes después de una dura persecución. Muere él y su hijo Freddy Rodríguez Calade. El 30 de marzo del 1990, Pablo Escobar puso precio a la cabeza de cada policía y cada militar. Me sacan de aquí que me van a matar, entonces yo prefiero morir peleando que morir pues encerrado en condiciones indignas. Por cada policía muerto, te pagaba. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Por la muerte de 215 policías. Medellín, es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colombia. Entre abril y julio de 1990, el día 14 de junio, matan a Pinina, uno de los lugartenientes de Pablo. Pablo se enoja y manda a secuestrar 19 jóvenes de la alta sociedad para que los ricos se pongan en pánico, y sigue minando Colombia lleno de bombas por todos los lados. El 12 de agosto, un grupo de élite asesina a Gustavo Gaviria, el primo de Pablo y mano derecha desde chiquito. Después de tantos secuestros, bombas, muertes y años de guerra, el gobierno el 19 de junio del año 1991 aprueba la no extradición hacia los Estados Unidos. Estaba prohibido extraditar a cualquier colombiano hacia los Estados Unidos, sea cual sea el crimen que haya hecho. Es cuando Pablo Escobar se entrega a la policía, el padre Rafael García Herreros, y le entrega su arma. Y luego sería apresado y llevado a la cárcel La Catedral, que estaba en Envigados, la cual él mismo mandó a construir. Y desde allí prometió nunca más volver a delinquir, pero seguía controlando todo desde dentro gracias a dos aliados que tenía: Fernando el Negro, Galeano y Geraldo Kiko Moncada, y varios de sus sicarios que nunca se entregaron, seguían recibiendo las órdenes del patrón. Entonces en 1992 ya fueron reduciendo todos los asesinatos. Colombia se vio en paz, un poco calmado, por lo cual ya Pablo en La Catedral ya no tenía que vender cocaína, por lo cual dejó de vender y extorsionaba a los altos rangos de Colombia, y empezó a cobrar mucho dinero a los demás narcos por la guerra, porque gracias a él fue que consiguieron eso. Hasta que se dio cuenta que Galeano y Moncada, sus dos socios, le ocultaban 20 millones de dólares en una caleta. Entonces Pablo mandó a matarlo y eso dio mucho de qué hablar. Y salieron a la luz algunas de las muertes que Pablo mandó a hacer desde la cárcel. Eran muchas. Y el gobierno decide trasladarlo a otra cárcel para que no siguiera delinquiendo. El día 21 de julio de 1992 se escapa de La Catedral Pablo, su hermano y sus sicarios. Se fueron caminando rodeando una montaña hasta que lograron escapar. Esa fue la burla más grande que tuvo el gobierno en ese tiempo internacionalmente. Bueno, empezó a llover, si oyen es la lluvia que está cayendo, pero sí. El gobierno se enoja y crea el grupo paramilitar conjunto con la policía y el ejército y los servicios antidroga de Estados Unidos para buscar a los prófugos y acabar con toda su carrera criminal. Entre septiembre y octubre mata más de 30 policías y una jueza. Algunos de los socios de Pablo se unen con los enemigos de Pablo por miedo, porque ya Pablo se estaba volviendo loco, ya matando demasiada gente. Por la muerte de los dos socios que le ocultaron los 20 millones, pues ellos se asustaron como, cuidado si este tipo le da y nos mata a nosotros, digo yo. Y luego de diciembre de 1992 volvieron a aparecer los coches bomba en las ciudades, otra vez. Pero como toda guerra
tiene pérdida ya para marzo de 1993. A Pablo le habían matado más de 100 sicarios ya. Entre ellos había más de 10 jefes de sicarios, como el Chopo, uno de los sicarios más mencionados de Pablo. Ese era de confianza. A ese le decían el rey de los bandidos, el Chopo. Y además detuvieron a más de 1900 sospechosos de trabajar para Pablo Escobar. Y Pablo cada vez se iba quedando con menos gente. Y cada vez a Pablo más gente lo estaba buscando. Para matarlo lo buscaba la policía, los militares, los enemigos del cartel de Cali, todo el mundo. Y él estaba solo ya, quedándose cada día más solo. Y el día 2 de diciembre de 1993, la unidad del bloque de búsqueda lo encuentra por una llamada que Pablo hizo a solo un día de haber cumplido 44 años. Muere Pablo Escobar Gaviria en una azotea de una casa que estaba en Antioquia. Muere el narcotraficante más grande de toda la historia. Y hasta ahí llegó. Fin.